tal? Bienvenidos a Libro por Libro en este septiembre 5 de 2023. Bueno, lo que les quiero comentar ahora es un interesante libro de un cubano. Hace tiempo que no leía yo un escritor cubano. Claro, está el gran Guillermo Cabrera Infante, que es una máxima figura, aparte de José Martí, el poeta, ¿no? Pero bueno, es otra época además. Este es muy contemporáneo, prácticamente, me parece que un par de años menor que yo. Leonardo Padura, Vientos de Cuaresma. De esos libros que en la librería dicen, hey, aquí, yo, ¿no? O sea, uno no va a la búsqueda específica de un título, a veces sí, pero en esta ocasión lo que yo buscaba más que nada era encontrarme con algo que me sorprendiera. Me sorprenden a veces varias cosas, pero pues también hay que escoger, entre los que levantan la mano. Y el que levantó la mano principalmente fue Leonardo Padura con Vientos de Cuaresma. No había leído nada de él, sabía de un libro que es muy famoso y que lo voy a tener también en la mira algún día adquirirlo, es más grueso, del hombre que amaba a los perros, ¿no? Y que trae algo o mucho de historia sobre el asesino de Trotsky, ¿eh? El asesino de Trotsky. Entonces es interesante también por los vericuetos políticos que tiene esa novela. El nombre es muy tierno, ¿no? El hombre que amaba a los perros. No sé si el propio asesino o Trotsky. Me parece que por la fotografía de la portada era Trotsky el que amaba a los perros, pero curiosamente le puso ese nombre y está interesante la temática, ¿eh? Pero bueno, finalmente yo no me acerqué a ese libro por ahora, sino que apareció Vientos de Cuaresma, y dije, bueno, las 200 y pico páginas que a mí se me hacen siempre muy atractivas en una novela, porque ni es tanto, ni es tan poquito, y entonces uno tiene así como la perspectiva de en un mes agotarlo. No lo agoté en un mes porque hice alguna pausa, pero fue retomar después de una lectura por ahí también interrumpida de la historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz de Castillo, que está un poquito eh, densa, y le he interrumpido nuevamente, entonces ya me di otra vez a la tarea de leer otro tipo de literatura un poquito más ágil y contemporánea. Entonces, la empecé a leer en mayo, en el reciente viaje que tuve, pero a la vez por ir de viaje, que en el avión no se me antoja mucho más que leer, ojear un poco una revista que den en el propio avión, y de ahí en fuera, no se me da mucho a veces la lectura, sobre todo las condiciones en que ahora iba y que es otra historia. Entonces, ni de ida ni de vuelta. Lo toqué un poco en el entorno del viaje y fueron unas cuantas páginas. Entonces, leí unos cuantos días de mayo y después la recuperé hasta finales de julio, mediados de julio y agosto y a ratitos, así que, de todos modos es muy reciente, la acabo de terminar hace unos días, Vientos de Cuaresma de Leonardo Padura. ¿Qué les puedo contar de ella? Sin revelar, obviamente, la trama total, más que lo esencial, el punto digamos, de excusa. Por aquí hice mi pequeña semblanza de la novela. Un hombre en plena madurez, amante de la escritura, fortuitamente policía, investigador, desentraña el extraño crimen de una profesora de secundaria, a la par que se envuelve en un inesperado y tórrido romance con una joven misteriosa. Entonces, pues sí, esto lo marcan incluso acá también en la contraportada. El punto central es que una maestra de secundaria, curiosamente la secundaria, la vieja secundaria en que el personaje estudió, Mario Conde, el investigador, el detective, este, muere y entonces la trama es desentrañar el misterio de la muerte. Y como él es policía investigador, se sueña como escritor, un poco se refleja, yo creo, aquí Leonardo Padura, no dejar la idea un poquito de reflejarse un poquito en el personaje.
quizás sea al revés. Quizá Leonardo Padura es escritor y alguna vez soñó ser investigador, porque además tiene varias novelas, según refieren, con ese personaje, lo clásico que sabemos desde el Sherlock Holmes, que no solamente es una novela, son varias. Entonces, igual con Leonardo Padura, con su Mario Conde, como policía, pues, se adentra en varias novelas. Hay varias de Mario Conde, policía e investigador. Entonces, yo sospecho que a lo mejor el autor, Leonardo, este, pues, es al revés, es escritor y quiso ser investigador y por eso creó varias novelas con el investigador, ¿no? Pero aquí, en la novela, es un poco un escritor frustrado o no cuajado, le gusta por ahí escribir, pero no ha realizado nada, es como su sueño, y termina siendo investigador, policía investigador. Bueno, entonces, Mario Conde es, un bohemio, eh, le gusta su su entorno, le gusta La Habana, le gusta el mar, le gusta, la amistad, le gusta, encontrar un amor, y así se la vive entre que hace su oficio por obligación, aunque también le encuentra sentido y pasión a andar escudriñando las cosas y todo, pero como que de repente eso siempre lo trata un poquito de dejar aparte y dedicarse un poco a su introspección y a la amistad, etcétera. Es muy amigo de, de un compañero también de la secundaria, de aquella vieja secundaria, que por una situación de haber ido a la guerra de Angola, pues quedó lisiado. Entonces lo cuida mucho, es un entrañable amigo, lo visita, con él se franquea, con él eh, dice todos sus secretos, todas sus ambiciones, y les gusta mucho, son apasionados del béisbol, ¿no? Aparte. Bueno, les voy a referir algunas citas, repito, hasta allí un poco, pero por ahí va la trama, pero pues obviamente no revelo más cosas más que esa cuestión de que finalmente, por un lado, se está investigando la muerte de una mujer una maestra de secundaria que fue asesinada en su departamento, y por otra, el encuentro que él tiene con una misteriosa mujer, ¿no? Que lo acompaña también durante toda la novela. Por ahí dice, el conde sintió que su corazoncito se le agitaba con las palabras de aquella mujer inesperada que sabía reírse y hablaba muy lentamente con una dulzura magnética. Escribe bien Leonardo Padura. La novela se me hizo bastante atractiva, sobre todo después de un periodo en que había tenido yo receso de este tipo de literatura. No menosprecio porque además, pues yo para escribir una novela ya saben que lo mío es el cuento y que nada más tengo dormidita por allí una novelita muy, muy pequeña, un ensayo de novela más que nada, de la mitad de páginas de esto que acabo de leer. Y entonces, no puedo ser criticón, simplemente desde un punto de vista, de perspectiva de lector, pienso que cuando los autores, los escritores toman la novelística policíaca, toman un camino un poquito, a veces menos complejo que tejer otra novela sobre otra temática. No quiero decir que no sea difícil, porque además tienen que inventar también la excusa de algo, de un crimen, etcétera, y después encontrar varias pistas, ¿no? Y a enredar al lector y luego deshacer el nudo y llegar por fin al punto clave. Pero es la vía fácil de conquistar al lector, ¿no? Porque finalmente, el lector se va envolviendo precisamente en, a ver qué pasa, por qué sucedió, quién sería, qué. Entonces, ahí va uno en una trama policíaca. Entonces, se me hace un camino un tanto, pues, que recurren, ¿no? Que recurren muchos escritores y atrapan finalmente al lector, ¿no? Pero no es otro tipo de temática, con otro enredo, con otra situación, con otros vericuetos psicológicos como los que me gustan mucho de Dostoyevsky o de Joan
de John Coetzee, que recuerden son mis dos máximos a nivel novelística, más Mario Benedetti, por ejemplo, más otros, obviamente, otros que vienen en cascada, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, pero los gigantes, Coetzee y Dostoyevsky. Y entonces, pues se me hace en un momento dado un recurso fácil, no para la escritura, eso mis respetos, un recurso fácil para conquistar al lector. Ahí la dejo, ¿no? Entonces, de eso va toda la novela, la investigación, toda la cuestión, ¿no? Por ahí dice, la soledad del policía es la más temible de las soledades, es la compañía de sus fantasmas, de sus dolores, de sus culpas. Son esas partes que tienen de lo que a mí me gusta un poquito la introspección del personaje, lo filosófico que pueda haber, el encontrarse, el propio personaje tratando de encontrarse a sí mismo, precisamente. Eh, la nostalgia funcionaba como una sensación empalagosa y perfumada, cándida y apacible que lo abrazaba con la pasión reposada de los amores bien añejados. Bueno, acá dice, hasta en la tristeza de sus ausencias, en sus desolaciones, en sus nostalgias irrecuperables, aquel ámbito era el suyo porque allí había crecido. Se refiere un poquito al lugar que visitó, un lugar que visitó de su infancia, de su niñez, del hogar de su niñez. Aquel ámbito era el suyo porque allí había crecido y aprendido las primeras leyes de una selva del siglo XX, tan esquemática en sus dictámenes como las reglas de una tribu en plena edad de piedra. Un poquito la crítica a la organización política, social del mundo, ¿no? No nada más de Cuba, ¿no? Que en ese sentido no hay mayor observación. Luego se va a a reconfortar, a nutrir del mar, ¿no? Y en eso me identifico yo mucho, ¿no? El mar, como el enigma de la muerte o los desafueros del destino, siempre provocaba una fascinación magnética en el espíritu de Mario Conde. Aquel azul inmenso, oscuro, insondable, lo atraía. Estas son las partes filosóficas profundas de la novela y son las citas que yo rescato para a la vez a ustedes conquistarles e invitarlos a conocer a Leonardo Padura en cualquiera de sus obras, pero en esta, pues sí la recomiendo finalmente, ¿no? Y tendré pendiente aquella de El hombre que amaba a los perros. Abiertas las compuertas profundas, los ríos más escondidos de sus deseos fluyen hacia la gloria terrenal rescatada. Por la ventana abierta, las ráfagas resucitadas del viento de Cuaresma los envuelven como un abrazo cabal. Los vientos o el viento de Cuaresma es el título, Vientos de Cuaresma, porque el entorno, el ámbito, toda la atmósfera de la novela se va desarrollando en una época de marzo, cosas así, en que de repente está soplando un aire que a él le fatiga, le incomoda, dice, "Ay, ya, ya, ya". El calor está presente, pero hay mucho ventarrón por allí en La Habana y en la periferia de La Habana, ¿no? La felicidad y la alegría de vivir habían quedado como atrapadas en un pasado que se hacía cada vez más utópico, inacible, y solo el aliento propicio del amor, como en los cuentos de hadas, podía devolverlas a la realidad y a la vida. Y otra más por acá. Una cosa curiosa por aquí. Observó los ojos cansados y sanguíneos del hombre y quiso penetrar la ruta. Aquí está en una, ¿cómo se llama? En un interrogatorio a uno de sus sospechosos, etcétera, ¿no? Entonces declara, observó los ojos cansados y sanguíneos del hombre y quiso penetrar la ruta de aquella mirada oscura, viajar hacia las revelaciones necesarias hasta que sintió un cansancio miope sobre el puente de su nariz. Está describiendo al interrogado, ¿no? También esa
esa manera que tenía él de sondear al otro. Em, bueno, acá habla un poquito de la existencia, ¿no? La sola idea de que el tránsito del hombre por la tierra sea apenas una breve estadía entre dos nadas, ha sido la mayor angustia humana desde que se tuvo conciencia de existir. Rescaté, obviamente, toda esa parte que a mí me parece filosófica, profunda, sin una profundidad tampoco, una filosofía de la vida cotidiana. Eso es lo que tiene mucho la novela de Vientos de Cuaresma de Leonardo Padura. Le dedica incluso por allí, incluso lo señala a la hora de su informe final, un poema a la marihuana, cosas así, porque curiosamente, pues una de las rutas, de las pistas es que tienen que ir también detrás del consumo de marihuana y del entorno que está ahí en La Habana, eh, pues aparte en ese tiempo también muy prohibido, ¿no? Muy prohibido el consumo, ahora ya vemos que mundialmente ya el consumo, si es personal y todo eso, ya todos los países prácticamente o le están legalizando o se están haciendo de la vista gorda, etcétera. ¿Por qué? Bueno, ya pasó a un grado en que cada quien es responsable igual que con un cigarro común y corriente, ¿no? Marihuana. Ya cuando se hablan de otras drogas más canijas, ¿no? Como la cocaína, ahora todo esto del fentanil, etcétera, pues ahora es lo que se busca áridamente contra esa, contra esa distribución, etcétera. Pero acá todavía era así como que, la mala, la marihuana, estaba, estaba ahí vemos también cómo, situando la novela, digamos, en los años 70s, 80s, pues tiene esa circunstancia todavía que de repente dio un giro, ¿no? Ahora se buscan drogas más pesadas, es lo peor, ¿no? Eh, Siguen yendo y siguen decomisando marihuana en grandes cantidades, etcétera, pero como que ya no es la droga, patética o que también dé más riqueza a los que negocian con ella, ¿no? Entonces también aquí se ve como esa atmósfera desde una época pasada, ¿no? Ya no es lo actual, ya no es lo último, ¿no? Curiosamente. Entonces por ahí hubo esa referencia, este, en su obra. Y finalmente yo aquí señalé la novela en esta edición de Tusquets Editores. Lo conseguí recientemente en la librería del Fondo de Cultura Económica ahí en Avenida Universidad, enfrentito de Plaza Universidad. Este, Trae 225 páginas y yo, aquí la parte curiosa de meterme aquí de metiche, como si fuera yo el autor de la novela, en la página 218 yo la cerraría. Me pareció espléndido, fabuloso, un final primero que para mí existiría allí. En la página 218, aquí en medio, puse, podría haber sido este el final, ¿no? Aquí, ¿no? Ya lo demás fue así como un colorario, una cuestión ya nostálgica de final, etcétera, pero a mí me gustaba más el final, se hubiera cerrado en la página 218. Pero en fin, pues ahí está. Esta es Vientos de Cuaresma de Leonardo Padura y yo les agradezco su atención. No tuve ahorita ningún saludo en vivo. Espero los saludos después que pesquen esta, este entramado, esta pequeña intervención que he tenido en libro por libro, ya sea aquí por Facebook o en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto próximamente, como calculo un mes y medio, regresaré con otra, otra obra importante de la literatura internacional. Muchísimas gracias y hasta luego.